Buenos días para todos. En el día de hoy, a través de este video, tocaremos un tema bastante interesante, los indicadores de salud. Les daremos a conocer los conceptos básicos y analizaremos otros aspectos que nos permitirán saber cuáles son las funciones de estos. En este trabajo participan Diana Estrada Castro, Milady Ortega Zapata, Daniela Castaño Marín y Estefanía Londoño Vallejo, estudiantes de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Primero observaremos qué es un indicador. Este es un instrumento de medición que establece una relación entre dos o más variables. También podríamos decir que son variables que intentan medir o objetivar en forma cuantitativa o cualitativa sucesos colectivos, especialmente sucesos biodemográficos, para así poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. Indicadores de salud. La búsqueda de medidas objetivas del estado de salud de la población es una antigua tradición en salud pública, particularmente en epidemiología. Desde los trabajos de William Farr en el siglo XIX, la descripción y análisis del estado de salud fueron fundados en medidas de mortalidad y sobrevivencia. Más recientemente, en parte como resultado del control exitoso, sobre todo en las áreas de mayor industrialización, de las enfermedades infecciosas tradicionalmente responsables de la mayor carga de mortalidad, así como producto de una visión más comprensiva del concepto de salud y sus determinantes poblacionales, se reconoció la necesidad de considerar también otras dimensiones del estado de salud. En consecuencia, las medidas de morbilidad, discapacidad y determinantes no biológicos de la salud, como el acceso a servicios, la calidad de la atención, las condiciones de vida y los factores ambientales, son de necesidad creciente para analizar con objetividad la situación de salud de grupos poblacionales y para documentar la capacidad de las personas de funcionar física, emocional y socialmente. Para facilitar la cuantificación y evaluación de las diferentes dimensiones del estado de salud de una población, se utilizan los indicadores de salud. Los indicadores de salud son instrumentos de evaluación que pueden determinar directa o indirectamente modificaciones y una idea del estado de situación de una condición. Un ejemplo de esto es que si se está evaluando un programa para mejorar las condiciones de salud de la población infantil, se puede determinar los cambios observados utilizando varios indicadores que revelen indirectamente esa modificación. En este momento es importante resaltar los atributos del indicador para que puedan generar una verdadera utilidad. Los atributos son los siguientes. El primero es la validez. Debe medir realmente lo que se supone debe medir. El segundo es la confiabilidad. Mediciones repetidas por distintos observadores deben dar como resultado valores similares del mismo indicador. El tercero es la sensibilidad. Ser capaz de captar los cambios. Y por último encontramos especificidad. Reflejar solo cambios ocurridos en una determinada situación. Los tipos de indicadores son números absolutos, porcentajes, proporciones, razones, tasas e índices. Estos indicadores pueden ser relativos a los siguientes aspectos. Primero, impacto, es decir, tasas de morbilidad y mortalidad, promedio de vida, promedio de días de estancia o porcentaje de ocupación, entre otros. Segundo, cobertura, porcentaje de la población con acceso a los servicios de salud, promedio de camas por habitante, estudios de RX por derecho habitante. El tercero es la eficiencia, consultas por hora, número de horas de atención por paciente en 24 horas, entre otros. El cuarto es la calidad, porcentaje de usuarios satisfechos y promedio de infecciones intrahospitalarias mensuales, entre otros. Quinto, recursos, número de personal por cama y números de estudio por equipos. En este momento hablaremos sobre atributos importantes de calidad del conjunto de los indicadores. Estos atributos son la integridad, es decir, que no falte ningún dato, y la consistencia interna, es decir, que vistos solos o en grupos, los valores de los indicadores sean posibles y coherentes y además que no se contradigan. En ese sentido, la aplicación sistemática de definiciones operacionales y procedimientos de medición y cálculo estandarizados
Es fundamental para garantizar la calidad y comparabilidad de los indicadores de salud. Los indicadores deben ser fácilmente utilizados e interpretables por los analistas y comprensibles, obviamente, por los usuarios de la información, como los gerentes y tomadores de decisión. De acuerdo con los atributos anteriormente mencionados, podemos decir que un conjunto de indicadores de salud con atributos de calidad apropiadamente definidos y mantenidos proveen información para la elaboración de un perfil relevante y de otros tipos de análisis de la situación de salud de una población. La selección de tal conjunto de indicadores puede variar en función de la disponibilidad de sistemas de información, fuentes de datos, recursos, necesidades y prioridades específicas en cada región o país. El mantenimiento del conjunto depende también de la disponibilidad de fuentes de datos y de la operación regular de los sistemas de información, así como de la simplicidad de los instrumentos y métodos utilizados. Ahora tocaremos un punto bastante importante, el monitoreo y por qué este tiene relevancia. El monitoreo de la calidad de los indicadores es importante porque esto condiciona el nivel de confianza de los usuarios de la información de salud y con mayor razón su uso regular. Esto depende también de la política de diseminación de los indicadores de salud, incluyendo la oportunidad y frecuencia de su compilación. Por ejemplo, para que un indicador utilizado en actividades de monitoreo tenga relevancia, el tiempo entre la recolección de los datos necesarios para su compilación y análisis y su diseminación debe ser corto. Como sabemos, las fuentes de información son fundamentales. Un indicador requiere siempre del uso de fuentes confiables de información y rigurosidad técnica en su construcción e interpretación. Las principales fuentes de datos universalmente propuestas para el cálculo de indicadores usados en salud pública son registros de sucesos demográficos, censos de población y vivienda, registros ordinarios de los servicios de salud, datos de vigilancia epidemiológica, encuestas por muestreo, encuestas poblacionales, registros de enfermedades y otras fuentes de datos de otros sectores económicos, políticos o bienestar social. Esas fuentes constituyen generalmente las fuentes primarias de información, vale decir, aquellas que recogen sistemáticamente información con una finalidad determinada. Si estos datos no son confiables o simplemente no existen, se pueden buscar fuentes alternativas que generalmente son estimadores indirectos del valor real. Existen diversos rubros relacionados con la salud en los cuales con frecuencia se elaboran indicadores. A continuación citaremos algunos ejemplos de ellos en cada rubro. Indicadores que evalúan. Primero, indicadores de política sanitaria. Ejemplo de este tipo de indicadores lo constituye la asignación de recursos, expresada como la proporción del Producto Nacional Bruto invertido en actividades relacionadas con servicios de salud. La distribución de recursos con relación a población es otro indicador que puede ser expresado como la relación entre el número de camas de hospital, médicos u otro personal de salud y el número de habitantes en distintas regiones del país. Segundo, indicadores sociales y económicos. Se pueden mencionar la tasa de crecimiento de la población, su producto geográfico bruto, la tasa de alfabetismo de adultos, indicadores de las condiciones de vivienda, de pobreza, de disponibilidad de alimentos. Las fuentes de información para elaborar estos indicadores suelen estar disponibles en instituciones relacionadas con seguridad social, políticas económicas o de planificación y demográfica. Tercero, indicadores de prestación de salud. Un ejemplo de estos es la disponibilidad de servicios, su accesibilidad en términos de recursos materiales o indicadores de calidad de la asistencia. También indicadores de cobertura. Estos pueden ser desagregados por subgrupos de población de acuerdo a políticas de focalización de recursos en determinados grupos. Los indicadores de cobertura, la cobertura se refiere al porcentaje de una población que efectivamente recibe atención en un periodo definido. Por ejemplo, la cobertura de vacunación BCG tuberculosis en recién nacidos en 1998 fue de un 96,1%. Cuarto, indicadores del estado de salud. Esos indicadores son los más usados. Se pueden distinguir operacionalmente al menos 4 tipos.
El primero son los indicadores de mortalidad. Estos son ampliamente utilizados ya que la muerte es un fenómeno universal que ocurre una sola vez y se registra habitualmente en forma sistemática. Por otro lado, encontramos la natalidad. En este rubro son importantes los indicadores que miden la capacidad de reproducción de una población. Existe una asociación positiva entre altas tasas de natalidad y nivel sanitario, socioeconómico y cultural. Son importantes también los indicadores que reflejan el estado de la salud materno-infantil, como por ejemplo la tasa de bajo peso al nacer, la que requiere de un registro confiable de nacimientos, vivos, muertos o de funciones fetales. También encontramos la morbilidad. Estos indicadores intentan estimar el riesgo de enfermedad, cuantificar su magnitud e impacto. Los eventos de enfermedad pueden no ser fáciles de definir y pueden prolongarse y repetirse en el tiempo, lo que plantea dificultades en la elaboración de indicadores de morbilidad. Y por último, encontramos la calidad de vida. Son indicadores generalmente compuestos que intentan objetivar un concepto complejo que considera aspectos como capacidad funcional de las personas, expectativa de vida y nivel de adaptación del sujeto en relación con su medio. Son ejemplos sencillos de este tipo de mediciones la calidad material de la vida, que se construye a partir de la mortalidad infantil, la expectativa de vida al nacer y la capacidad de leer y escribir. En general, un indicador relativo es el resultado de dividir una cantidad por otra. Por lo tanto, este tipo de indicador está compuesta de tres elementos básicos: el numerador, denominador y una constante. A continuación, vemos ejemplos de tres tipos de estructuras. El primer ejemplo es el promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano. Este indicador de proceso permite medir la productividad de los quirófanos instalados y de manera indirecta refleja la disponibilidad de servicios quirúrgicos para la atención a la salud. La fórmula es la siguiente: intervenciones por quirófano es igual al número de intervenciones quirúrgicas en el año sobre el número de quirófanos en el hospital, dividido 365. En el segundo ejemplo, encontramos el promedio de consultas por consultorio. El promedio diario de consultas por consultorio permite medir la utilización y productividad de los servicios, aproximándose de manera indirecta a una idea de la calidad de la atención. Generalmente se considera que un consultorio debe producir entre 3 y 4 consultas por hora, por lo que en 8 horas de labores se pueden otorgar entre 24 y 32 consultas. La fórmula para calcular este indicador es la siguiente: promedio de consultas por consultorio es igual a consultas externas generales en el año sobre consultorios generales dividido 252. En el tercer ejemplo, encontramos el promedio de días de estancia hospitalaria. Este indicador refleja la permanencia promedio de los pacientes en el hospital. Es un indicador de eficiencia de la prestación de servicios, así como el uso del recurso de cama. La fórmula es promedio de días de estancia igual al número total de días de estancia en el hospital sobre el total de egresos hospitalarios. Y con eso finalizamos nuestro interesante video acerca de los indicadores de salud. Esperamos haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión.